Vamos a presentar también a Luisma Hernández. Él es entrenador UEFA y técnico de la Escuela del Fútbol Club Barcelona en Tenerife. Adelante, Luisma. En países como Uzbekistán, Corea del Sur, Kuwait, en diferentes cargos también cada uno de ellos. Esperamos a que Luisma pueda tomar asiento desde que pueda. Buenos días, Luisma. Experiencia mundial, como comentábamos también en países diversos y como hemos explicado, pues queremos que nos cuentes un poco cómo es esta adaptación a los diferentes contextos en el fútbol internacional. Bueno, lo primero saludar, agradecer la invitación tanto al Ayuntamiento como a la Federación de poder estar aquí con compañeros y con gente de tanto nivel. Y con respecto a la pregunta, voy a intentar enlazar mi experiencia con algunas de las cosas que han comentado tanto David como Mauro, ¿no? O sea, por un lado está que nos quitemos ya un poquito ese San Benito que tenemos de que el entrenador canario, tinerfeño, le cuesta poder estar en cualquier sitio. Yo creo que si estás preparado, por supuesto el idioma es importante, puedes tener el mundo como mercado y las diferentes experiencias, por ejemplo, en Kuwait, Corea del Sur, Uzbekistán ahora, viendo un poquito lo que aporta Mauro desde la dirección deportiva y David como entrenador por el canterano, son las mismas situaciones. Llegas a un club que tiene un presidente o que tiene un propietario o que tiene un manager general que es el que decide todo, y creo que lo más importante es saber leer entre líneas, ¿no? O sea, un poquito la idea es a dónde vas, qué es lo que quiere el club, que no lo sueles saber cuando llegas, te enteras al par de semanas cuando ves determinados comportamientos, y también quieren que juegue el canterano, pero también quieren ganar, también quieren obtener títulos. Entonces la situación es muy similar a la de aquí. Lo único que tienes es el hándicap de que tienes que entender otra cultura, otra religión, otras normas, pero en el fondo el fútbol es el mismo. Y con respecto al desarrollo más en el campo, pues igual tienes que adaptarte un poquito a tu forma de entender el fútbol de aquí, que a lo mejor puede ser un entrenador más ofensivo, más combinativo, más dejando el sello español, y de repente llegas a un equipo que se está jugando la categoría y tienes que salir más amarradito, más a la contra, intentando no encajar, etcétera, etcétera. Yo lo que trato cada vez que me invitan a alguna charla, sobre todo en Canarias y más en Tenerife, que es la que más me duele, lo que trato de transmitir es que simplemente que todos los que tengan la oportunidad, todos los que tengan la valentía, porque hay que ser valiente para estar fuera, lejos de la casa, de la familia, de este clima maravilloso y de esta gente maravillosa, es que se prepare y que no tenga miedo a salir. De hecho, ahora hemos estado hablando ahí con algún compañero por fuera, gente que te pregunta, fútbol femenino, fútbol masculino, hay muchas oportunidades. Entonces, ¿todos queremos entrenar aquí? Sí. Algún día a lo mejor nos llaman para entrenar en la isla o en Canarias o donde sea. Pero mientras tanto podemos aprovechar el mundo como mercado y vivir experiencias que yo puedo decir que son vitalmente importantes. Enriquecedoras, digamos, en este caso, y con la vista puesta, como bien decía Luisma, en intentar volver cuando sea a la isla, ¿no? A entrenar. Bueno, no hay prisa. De momento cuesta. Vamos a tirarle un dardo a Mauro para el futuro de que apueste por el club. No él. Como bien decía David, al final los directores deportivos van en línea con las directrices del club. Ya lo hemos dicho alguna vez. Cuando el club realmente poco a poco apueste por logística canaria, dirección canaria, jugadores canarios, lo iremos viendo. Creo que ya se están dando algunos pasos. Por ahí también está Masiño con el B dando otros pasos, y yo creo que más tarde o más temprano veremos algún canario también por ahí otra vez como ya está. Muy bien. Gracias, Luisma. Enseguida te damos la palabra también. Por supuesto, los últimos intervinientes de esta mesa redonda, tenemos el placer de presentarles, invitarles a participar igualmente a don Luis de la Fuente, por favor, seleccionador absoluto de España desde diciembre del año 2022. Adelante.
Y también, por supuesto, invitar a este escenario a Miguel Ángel España, encantado, preparador de porteros y miembros del cuerpo técnico de la selección española. Placer. Para que puedan tomar asiento, por favor. Bueno, Luis, Ángel, bienvenidos a Tenerife y aunque sea, es verdad, un viaje un poco limitado, digamos, ¿no? El que han tenido que hacer a nuestra isla en el tiempo, pues esperemos que disfruten, por supuesto, de la estancia en Tenerife y de las maravillas también de este municipio, de Costadez, en el que nos encontramos en el día de hoy. Luis, cuenta con amplio historial de éxitos, el cual voy a repasar. Si en alguno me equivoco, me puede parar en cualquier momento, que no hay ningún tipo de problema. En las categorías inferiores de la selección española comenzaba en 2015, campeón de Europa con la selección sub-19. En el año 2018, medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18, precisamente. Posteriormente, en julio de ese mismo año, en 2018, nombrado seleccionador de la sub-21 española. Y un año más tarde, en 2019, campeón de Europa en Italia, conquistando el quinto entorchado para España, tras imponerse en la final a Alemania, tras haber ganado el partido por 2-1. Además, también el seleccionador es plata olímpica en los Juegos de Tokio del año 2020. Con la absoluta, reciente título de la Liga de las Naciones, la cual alzó a España como campeona tras imponerse, como ya sabemos todos, en la final ante Croacia en la tanda de penaltis. Le voy a hacer a Luis, no me he equivocado en nada, ¿no? No me dejo nada detrás, seleccionador. No, nada. Muy bien. Gracias. La primera pregunta, como decía, que nos gustaría hacerle es vinculándolo precisamente a este largo periodo y recorrido en las categorías inferiores de la selección española, porque hemos hecho este recorrido inicial en el fútbol profesional con los canteranos en los clubes, como estábamos comentando, que nos ha explicado ya David Amaral, perspectiva del director deportivo con Mauro Pérez o el carácter internacional del fútbol profesional con Luisma Hernández. Desde la perspectiva de las selecciones inferiores en España, ¿cómo se vive esta evolución del fútbol profesional en los jugadores de las diferentes etapas en su proceso formativo? Berto, permíteme primero, por favor, que salude a todos los aquí presentes y que agradezca al Ayuntamiento de Adeje la invitación y el recibimiento. Y claro, como no puede ser de otra manera, a la Federación Interinsular de Tenerife, de Fútbol Tenerife, y a Alejandro Mansito, mi buen amigo, por la invitación y esta propuesta de estar aquí con todos vosotros. Y, por supuesto, saludar aquí a los compañeros contertulios, pues son gente de fútbol, saben muchísimo de fútbol y es un lujazo. Yo siempre digo que a estas alturas de la vida también se debe seguir aprendiendo. Y por mucho bagaje que uno tenga, hay que tener ese espíritu de seguir creciendo y aprendiendo. Y yo lo hago. Miguel Ángel es el mejor técnico de porteros del mundo y yo, además, celebro la amistad que tengo con él. Bueno, pues permitidme, por favor, que, pues hablando un poco de este proceso, yo cuando llegué a la selección hace ya, en el año 2013, a la Federación Española de Fútbol, iba para 3 meses. Pues bueno, cosas del fútbol. Antes hablaba Mauro también un poco de eso. El fútbol te va poniendo en tu sitio. Y yo nunca he sido un cortoplacista en consecución de objetivos, simplemente iba cumpliendo etapas y me ha ido llevando hasta donde me encuentro actualmente, ¿no? Y en todo este proceso, pues he tenido la oportunidad de estar trabajando desde sub-16, sub-17, sub-18 hasta la absoluta, conociendo un proceso de muchas generaciones de futbolistas y su progresión, su formación, ¿no? Y formando parte, insisto, de ese proceso que creo que es, a los que nos gusta el fútbol formativo, el fútbol de cantera, creo que es muy importante. Es un proceso natural. Evidentemente nosotros, además de entrenadores, creo que hay una parcela muy importante que hay que seguir cuidando, que hay que cuidar, yo procuro que sea así, independientemente de la edad, que es el ser formador también de personas. Hago mucho hincapié en esto, ya lo he dicho públicamente en muchas ocasiones. Yo quiero entrenar buenos futbolistas, pero sobre todo buenas personas. Y en esas buenas personas hablamos de valores y de principios que te ayudan a ser luego un mejor profesional. Y en ese proceso, pues bueno, hay que cubrir todas esas etapas, esas necesidades que tiene la gente joven para adquirir madurez y ir adquiriendo esos conocimientos humanos y futbolísticos. Y en ese proceso hay que estar muy cerca y arropándole. Lo nuestro no es como en un club que tiene la oportunidad de estar día a día con los futbolistas. Nosotros tenemos concentraciones mensuales en las que estás
dependiendo de las categorías, o 4 o 5 días o 10 días nosotros ya en la absoluta, que tenemos esas ventanas y tenemos además son ventanas de competición. Bueno, pues son también donde hay que intentar fidelizarles en una idea, en un modelo que sí es verdad que la federación lo tiene muy identificado y muy reconocible en todo el mundo, y haciéndonos fuertes en eso porque tenemos muy poco tiempo para poder dotar al futbolista en cuanto a conceptos tácticos, en cuanto a conceptos más futbolísticos, porque tenemos poco tiempo para entrenar. Pero sí va calando una idea, un modelo que lo tienen que ir desarrollando luego con su gran talento. Bueno, ese es un poco el proceso, pero exactamente igual, el grado de exigencia tiene que ser exactamente igual, y no me equivoco. Por supuesto, comprendiendo las capacidades que tiene un chico de 16 años y luego un futbolista profesional, que puede ser también con 19 años, como se han dado el caso ahora, no 19 y 16 años, que ya están jugando con nosotros en la absoluta. Y entendiéndose el grado de exigencia tiene que ser exactamente el mismo. Y luego, por supuesto, también al hilo de lo que están hablando tanto Mauro como Luisma y como David, la apuesta por la gente joven tiene que ser decidida y convencida. O sea, no valen las poses. Se nota enseguida cuando alguien hace ese amago de poner a un jugador, lo pone unos minutos y dice, ya he hecho debutar. No, no. Es un trabajo más continuado, más progresivo, más dilatado en el tiempo, con confianza, seguridad, estableciendo esa relación en que el futbolista se sienta seguro. Entonces, todo eso hay que meterlo en la coctelera y luego, evidentemente, confiar en el gran talento de los futbolistas españoles y de la gente joven que en España es talentosa. Somos los mejores del mundo, creedme, son las mejores canteras del mundo. Todos los clubes españoles están trabajando a un nivel muy, muy alto y eso nos hace tener la certeza, desde ese convencimiento, de que siempre que apuestas por la gente joven nunca falla. Bueno, todo eso, si queréis, luego igual hablaremos más detenidamente de algún aspecto en concreto, pero bueno, es un poco esa, es darles en cada etapa lo que van necesitando, pero siempre de un grado de exigencia, sobre todo a nivel internacional, máximo. Aquí se busca la excelencia. Hablando de la selección absoluta, Luis, ¿hay mucho cambio en la perspectiva del entrenador de la selección absoluta respecto a las cadenas inferiores? Bueno, ya te digo, ¿no? En cuanto al grado de nivel de exigencia, tenemos que ir al límite. He hablado de excelencia porque aquí no hay términos medios, aquí no hay la posibilidad que tienes en un club de que lo que no has hecho en la jornada 1 o 2 la puedas hacer en la 14 o 18. Aquí un mal día te deja fuera un campeonato de Europa o de una clasificación o de una final. Entonces, tienes que estar... el margen de error aquí hay que minimizarlo de tal manera que tengas muchas certezas de que te va a salir bien. Porque, insisto, no hay margen de error. Entonces, lo que tratamos es, insisto, sobre todo de fidelizar al futbolista de una idea, de un modelo, que cuando venga mes tras mes tras mes vaya sintiendo lo suyo y que sienta que con pocas directrices y orientaciones que le des, lo interprete rápidamente en el campo. Y bueno, tenemos poco tiempo, pero tenemos una suerte que es un gran talento el futbolista. Entonces, sea categoría sub-16 o sea categoría absoluta, la dinámica, por eso hablamos mucho de especialización en el seleccionador. Yo he entrenado también en club y ser seleccionador es una especialización. No tiene nada que ver con ser entrenador de un club, porque aquí tienes que primero seleccionar, es tu nombre, no equivocarte en la selección de jugadores. Y luego, en el poco tiempo que tienes, pues ser muy concreto para mandar los mensajes clave al futbolista que te ayude a competir al máximo nivel. Sea, insisto, sub-16, sub-17 o absoluto. Y a nosotros nos ha ayudado muchísimo en este proceso. Seguramente otro seleccionador podría contaros otras cosas, seguro que sí. Pero a nosotros nos ha ayudado mucho el proceso de que la gran mayoría de futbolistas, seguramente el 90% de futbolistas que hoy están en la selección absoluta, han estado con nosotros desde que tenían 16 años. Llevamos ya 6, 7 años, 8 años en algunos casos con ellos. Eso facilita mucho no solo la interrelación, por supuesto la comprensión del mensaje y por supuesto te facilita la cercanía de mandarle, tener la confianza y la certeza de que te conoce y yo le conozco a él, sabe lo que yo le voy a pedir y yo sé que no le voy a pedir más de lo que sé que me puede dar. Entonces eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Obviamente la repercusión de ser seleccionador de España absoluta masculina en este caso, es uno
pues, de unas perspectivas importantes, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cómo vive el día a día como seleccionador también de la absoluta y la gestión individual del trabajo? Bueno, pues yo no he cambiado casi nada mi forma de vida, seguimos trabajando de la misma manera. Sí hay una repercusión mediática mucho más importante. Claro. Hoy sabe toda España que estoy aquí con todos vosotros. Permitidme que os tutee, por favor. Que estoy aquí con todos vosotros. Y eso, bueno, no es que condiciona, de alguna manera, efectivamente, que hay que tener mucho cuidado con lo que puedes decir, lo que puedes hacer, un gesto, una expresión, porque se saca a veces de contexto y parece que has dicho algo de lo que no has querido decir. En ese sentido, sí es diferente, pero en lo verdaderamente más importante, más trascendente en mi vida, no he cambiado para nada. En mi planteamiento profesional sigo siendo exactamente igual de exigente hoy que cuando empecé en la Real Federación Española de Fútbol hace 13 años. Exactamente igual de exigente. Y creo que sí he evolucionado como entrenador. Sí es verdad que yo no me reconozco y lo digo felizmente, de cómo empecé siendo entrenador hace ya más de 25 años, a cómo soy hoy, en una evolución que la vida me ha enseñado en muchos aspectos y, por supuesto, en el fútbol. Por eso decía que aquí no está nadie cerrado al aprendizaje. Aquí, sea la condición que seas, tengas la edad que tengas, y mientras sigas vinculado a una actividad profesional, estás en disposición de aprender siempre. Y yo he ido evolucionando, afortunadamente, creo que, gracias a Dios, para bien, y que me ha permitido estar donde hoy me encuentro. Muy bien. Gracias, Luis, de verdad. Enseguida le damos también la palabra. Nos acompaña, como acabamos de decir, también Miguel Ángel España. Él es preparador de porteros y miembros del cuerpo técnico de la selección española de fútbol. Desde el año 2006 ocupa el puesto en estas distintas categorías, también Miguel Ángel España, inferiores de la selección española. Bienvenido a Tenerife, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel, ¿cómo es el trabajo de porteros, el trabajar con los porteros? Porque es una situación obviamente específica y que cuando un portero tiene un error dentro del terreno de juego se marca mucho más que cuando lo tiene un futbolista de errar un gol o algo por el estilo, ¿no? Llegan a la selección española en las diferentes categorías inferiores. ¿Cómo es el trabajo que se lleva a cabo? Bueno, primero hacer extensivo el agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Adeje como a la Federación Tinerfeña y en especial a Alejandro. Para nosotros, tanto para Luis como para mí, como para el resto de compañeros que trabajamos en las diferentes selecciones nacionales, es un auténtico placer el asistir a este tipo de jornadas, porque si hay algo que tengo claro en los muchísimos años que tengo la suerte ya de estar en la federación es que en las selecciones nacionales sacamos provecho y nos aprovechamos del grandísimo trabajo que hacen las diferentes selecciones autonómicas, la cantidad de entrenadores que dedican miles y miles de horas para que nosotros luego seleccionamos a los chicos y a las chicas, ¿no? Y en ese sentido pues sí que me gustaría pues, poner en valor el trabajo de los entrenadores. Como ha dicho Luis, el trabajar en selecciones nacionales es una auténtica especialidad y lo fundamental para nosotros es el elegir. Y hay una parte formativa fundamental que pertenece a los clubes, más que nada por la cantidad de horas que pueden tener a los jugadores. Entonces, pues sí que me gustaría poner eso en valor. Respecto a lo que preguntas en cuanto a la preparación de los porteros, yo hablaría de una evolución grandísima que ha habido en los últimos 15-20 años en cuanto a nuestra figura y que también intentamos potenciarla dentro de la Escuela Nacional de Entrenadores, donde bueno, pues tengo la suerte de tener la responsabilidad de la formación de especialistas en entrenamiento de porteros y nuestra figura ha cambiado totalmente y intentamos que el primer sentimiento que tengamos sea el de ser entrenador de fútbol. Los entrenadores de porteros, lo primero que somos entrenadores de fútbol y yo me siento entrenador de fútbol. La única diferencia con el resto de mis compañeros es que yo soy especialista en entrenamiento de porteros, pero sobre todo en etapas de rendimiento el tener un conocimiento exhaustivo de lo que es el modelo de juego, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva, el dominar situaciones reales de juego, la toma de decisión, el tener la misma información que cualquier otro de nuestros compañeros es fundamental.
Y eso intentamos trasladar a los porteros. Nosotros en la selección nacional, como ha dicho el míster, en categorías inferiores recibimos a los jugadores el lunes, se van el miércoles, tienes 3 días para entrenar. En la selección absoluta tienes 9, 10 partidos al año, son 9 días. De esos 9 días que los tienes, 4 días prácticamente son trabajo de recuperación. No tienes tiempo para ese trabajo específico. Donde no te puedes equivocar es en la elección. Y para tener una buena elección hay algo vital que es el seguimiento. Y el seguimiento es lo que se nos tiene que exigir, tanto en selecciones inferiores como en la absoluta. O sea, tenemos que tener la información de quiénes son los mejores jugadores, tanto en edad sub-15, sub-14, dar valor en la federación. Ahora mismo hay un departamento de scouting que hace un grandísimo trabajo. Los seleccionadores conocen a una amplia gama de jugadores y con los porteros exactamente lo mismo. Es lo que se nos tiene que exigir. ¿Quiénes son los...? Lógicamente nos solemos mover con listados muy amplios, pero nuestra obligación es saber quiénes son los 5 o 6 mejores jugadores por edad. Y en España, además, tenemos la grandísima suerte de que somos élite, tanto a nivel de entrenadores de porteros y de porteros. O sea, somos un equipo que estamos en el top mundial en ese sentido. Y igual que hablaba de los entrenadores de porteros. Ya sé que aquí voy a hacer un poquito de corporativismo, pero sí me gustaría poner en valor el nivel que tenemos en España. 19 de los 20 equipos de primera división tienen entrenadores de porteros españoles. Pero es que en Premier, 7 de los 20 equipos de Premier son entrenadores de porteros españoles. O sea, estamos hablando de que el 65% de los entrenadores de porteros de las 2 grandes ligas en el mundo son españoles. Y eso lo podemos extrapolar a preparadores físicos, a entrenadores, a directores deportivos. Es que no tenemos que envidiar nada a ningún país del mundo y para mí eso es un placer y sobre todo nosotros pues agradecer el trabajo grandísimo que hacen los entrenadores de porteros en los clubes. Nosotros tenemos en España, ya sabéis, no voy a nombrar a ninguno de los que tenemos nosotros en la absoluta, pero el trabajo diario que hacen en sus clubes hay que ponerlo en valor. Y en mi caso la responsabilidad mía y la que Luis nos encomienda, nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño en que el jugador, desde el primer momento que llega, se acople y generar automatismos para que dentro del juego colectivo el portero, tanto en fase ofensiva como defensiva, pueda hacerlo. Es que es ahí donde tenemos que incidir, o sea, sobre todo a nivel táctico, a nivel de toma de decisión, que tenga la información de lo que pedimos. Yo no voy a hacer que Unai Simón mejore su técnica de blocaje conmigo 2 o 3 días a la semana. No tengo tiempo para hacerlo, pero sí que tácticamente podemos dejarle muy claro qué es lo que queremos ver. Miguel Ángel, nos gustaría también que nos valorase un poco, digamos, la diferencia, ¿no? Si la hubiera, por supuesto, entre la selección absoluta y de la selección absoluta. Quería decir en este caso, si ha notado evolución en cuanto a la técnica, a la formación, un poco lo que estábamos comentando en esta mesa redonda. Hombre, yo diferenciaría, dentro de lo que son las selecciones, diferenciaría la absoluta y la sub-21 con el resto de selecciones. Estamos hablando de 2 selecciones que son profesionales y son de máximo nivel. Diríamos que al final, aunque en todas las categorías el objetivo siempre es conseguir éxitos, pero digamos que las inferiores, sub-15, 16, 17, 19, un poco el objetivo es, aparte de conseguir lógicamente resultados, es que haya un gran número de jugadores que puedan llegar a la 21 o a la absoluta. Claro. Pero en ese sentido sí que yo creo que he estado muchísimos años, tanto en la sub-21 como en la sub-19, con Luis, y bueno, sobre todo sub-21 absoluta es muy similar porque normalmente todos los jugadores que tienes son jugadores ya que están en primera división, pero sí que en las categorías inferiores pues hay un aspecto más formativo que es importante. Muy bien. Gracias, Miguel Ángel. Enseguida también te vamos a dar la palabra. Antes de empezar con el turno de intervenciones de todos ustedes, de los asistentes, David, Mauro, Luisma, Luis de la Fuente, Miguel Ángel España, cada uno de ustedes ha expuesto inicialmente la visión del fútbol profesional pues desde cada uno de sus ámbitos, es decir, los canteranos, la dirección deportiva, fútbol internacional, seleccionador, entrenador de porteros. No sé si quieren hacer alguna valoración más con respecto a la que haya podido decir cada uno de ustedes. Turno de palabra para cualquiera. David, por favor, micrófono. Le iba a preguntar a España ¿qué te parecen las declaraciones de un periodista uruguayo, Horacio Ferrer, cuando dice que el fútbol es la única actividad bella que se juega con los pies? Bueno, pues realmente se queda un poco incompleto. Se queda un poco incompleto. Y todos los que estáis aquí sois entrenadores y todos sabéis de la importancia de los equipos. Y muchas veces los equipos se empiezan a construir
por delante y por atrás. Al final todos tenemos en mente grandísimas plantillas y equipos que han conseguido grandes éxitos y siempre han ido acompañados de un muy buen delantero y un muy buen portero. Entonces, es una parte importante. En eso también sí me gustaría, y seguro que va por ahí por lo que me lo preguntas, que venimos últimamente de que nos hemos dejado llevar un poco por las modas. Hoy en día hay mucha gente que te empieza a hablar de las características de un portero y te empieza a hablar de sus características en fase ofensiva, que son fundamentales. Y nosotros no somos sospechosos, todo el mundo conoce aquí un poco cuál es nuestro estilo de juego. Pero yo sí que tengo muy claro que la formación del portero va de lo defensivo a lo ofensivo. Afortunadamente hoy en día hay grandísimos entrenadores de porteros y en los clubes se trabaja muchísimo en la fase ofensiva. Yo en la época en la que jugaba primero no tuve ni entrenador de porteros. Mi primer entrenador de porteros lo tuve con 26 años. En primera división no tuve entrenador de porteros. Y en este sentido yo creo que sí que tenemos que un poco que darnos cuenta de que las acciones trascendentes en los partidos en cuanto a los porteros son las defensivas. Por supuesto que dentro de un estilo de juego, si tú tienes un portero que domine la fase ofensiva te va a dar mucho, pero nosotros lo tenemos claro, que nuestros porteros tienen que sumar, pero desde la base de que la máxima responsabilidad de esa progresión del juego es para el jugador. Yo, por lo menos, es un poco mi manera de verlo. ¿Alguno de los ponentes? Luis. No, y es un poco, extendiendo un poquito ante esta pregunta y esta exposición, yo creo que el fútbol evoluciona y ha evolucionado en todas las demarcaciones. Y en cada demarcación, dentro de esa evolución, hay que exigir a los futbolistas pues, que estén a la altura de esa nueva exigencia. Pero yo cuando me presenté como seleccionador estaba ese debate y dijimos un poco, dije, el portero a parar y el delantero a meter goles, como resumen. Pero claro, el portero tiene que ofrecer, en esa evolución tiene que ofrecer otras muchas cosas, pero primero tiene que parar bien, luego tendrá que participar en ese juego ofensivo y defensivo también. Evidentemente, de igual manera que las líneas defensivas, pues que ahora durante un tiempo queríamos también centrales que jugaran tan bien como los medios centros, pero igual perdían calidad defensiva, porque la calidad no es solo ofensiva. Cuando hablamos de un futbolista siempre decimos, ¿qué calidad tiene? Y siempre solo nos fijamos, parece que hablamos solo de su calidad ofensiva. Si hace un buen control, un buen pase, un buen regate, ¿y la calidad defensiva dónde queda? Hay jugadores muy buenos que defienden extraordinariamente bien, eso es calidad defensiva. Entonces, en esa evolución, digo, de todas las demarcaciones, pues que hay que ir creciendo, evolucionando, pero sin olvidarnos que cada demarcación tiene una responsabilidad máxima. No pretendemos que en esa evolución el que nos gane los partidos sea el portero ni el central, tendrá que ganarlo como equipo primero, pero los responsables de meter más goles obviamente tendrán que ser la gente más cercana al área rival. Y en la fase defensiva, aunque tenga que defender, insisto también, todo el equipo, pero tendrá también que ser una responsabilidad más especial, porque sobre todo en los duelos van a tener más oportunidades de defender esas situaciones defensivas, ¿no? Entonces, ese equilibrio que yo digo todo, hay que buscar ese equilibrio, tanto en fase ofensiva y defensiva, y de formar un equipo que evolucione con los tiempos, con los cambios en las reglas de juego, que también son claves para esa evolución, pero que evidentemente sean un poco específicos en sus demarcaciones, ¿no? Luisma, quería también... Bueno, y con respecto a los porteros, por contar una curiosidad, a mí me ha tocado estar en países donde el portero tiene que ser nacional, porque si no la selección tendría grandes problemas para tener porteros de cierto nivel. Y en ese sentido, pues nos ha tocado lidiar con porteros que vienen de otros sistemas de entrenamiento más tradicionales, más defensivos, que te cuesta hacerles creer que tienen que apoyar ofensivamente, dar salida de pelota y generar superioridades en la construcción, y que sí que hemos tenido problemas. Hemos podido llevar a algún entrenador de porteros también, precisamente alguno de aquí de Tenerife y alguno de otra zona, pero sí que nos hemos encontrado con esa curiosidad de que varios países no permiten porteros internacionales que no sean del país para no perjudicar a su selección. Sí, sí, y además imaginaros, aquí en España hemos evolucionado tremendo y estamos a un nivel top, pero sí es cierto que todavía, pues yo no te hablo de Asia, en Sudamérica, en África, imaginaros, todavía les quedan años de evolución y en la portería se sufre muchísimo más. Suelen ser porteros que no están habituados a dominar mucho espacio a espaldas de la defensa, que la fase ofensiva no la han trabajado nunca y su carencia es espectacular.
la valoración del entrenador de porteros no es la misma en Europa que en otros países donde es una figura, no diría prescindible, pero digamos que dentro de un cuerpo técnico parece que está en el último eslabón, ¿no? Entonces, yo entiendo la dificultad que hay por ahí fuera. El terreno de juego tampoco te permite ser muy, por supuesto, muy ofensivo. Por supuesto, sí, sí. Mauro. Sí. ¿Se oye, no? Sí. Yo quería preguntar al míster a Luis, porque hay muchos míster. ¿En qué momento, porque antes lo estábamos hablando antes de entrar, ¿no?, de los chicos jóvenes que están llegando al primer equipo de la selección, ¿no?, a la absoluta, ¿en qué momento se decide, en qué momento decidimos, traemos a Lamine a jugar, traemos a Cubarsí, traemos a X jugador? ¿Nos arriesgamos antes de que entendemos que llega a su madurez para que vaya creciendo junto con nosotros, con el grupo? Entendemos que ya tiene esa madurez, que evidentemente no la tiene porque van a seguir creciendo, ¿no?, pero esa madurez no solo futbolística, sino a nivel mental, ¿no? ¿En qué momento decidimos el grupo de trabajo? Entiendo, no sé si la parte de la dirección deportiva también se mete a tomar ese tipo de decisiones, cuando apostamos, entre comillas, la apuesta, porque son jugadores que juegan a nivel máximo, ¿no?, por los jugadores jóvenes. Bueno, el momento es cuando les ves jugar. Les ves y dices, joder, qué buenos son. Tienes que ponerles. Y luego, evidentemente, es una decisión consensuada con todo el cuerpo técnico, pero surge desde el convencimiento. O sea, esto, decía antes, en referencia a lo que comentaba anteriormente, no es una pose. Yo vengo de una cultura del fútbol, base muy clara y apuestan ciegamente por él. Vengo del Athletic Club y sabemos cómo tiene que abastecer al primer equipo, una cantera en la que yo he estado muchos años, debuté en Primera División con 19 años, me dieron esa oportunidad y esa continuidad de seguir creciendo como futbolista, y eso al final lo cala y lo mamas. Y desde ese convencimiento, cuando son buenos futbolistas, y comentaba antes que no te equivocas nunca cuando conoces, decía Miguel Ángel, muy bien la materia prima, y nosotros no es ningún alarde, la conocemos muy bien porque llevamos mucho tiempo trabajando en la federación y conocemos a los mejores jugadores de España, de presente y de futuro. Ante ese conocimiento te da la tranquilidad y la confianza de que no te van a fallar. Hay que darles oportunidades, hay que darles continuidad y seguridad. Esa es la apuesta. Y sobre todo cuando ves jugadores talentosos, en estos casos que comentaba Mauro, no son casos tampoco muy habituales, que con 16 y 17 años sean ya jugadores que ya tienen una dinámica de comportamiento en la selección absoluta de España. Somos nivel top mundial y que tengan este comportamiento, este rendimiento, no es habitual, pero son excepciones. Pero hemos apostado por otros futbolistas con 19, 20 años, porque no te fallan nunca. Pero surge desde el convencimiento y sobre todo desde el talento de los futbolistas, claro, lógicamente. ¿Alguna pregunta más? David. Hombre, yo admiro las decisiones que ha tomado... Vamos a subir un poquito el micro, David. Ahí. Que admiro las decisiones que ha tomado el seleccionador. Decisiones, a lo mejor, a nivel público, a la opinión pública un poquito complejas, discutibles y tal, pero la alabo porque yo creo mucho en lo que en esas decisiones. Si un futbolista es joven, tiene condiciones, tiene talento y puede soportar de poder jugar en una selección nacional con esa edad, ¿qué tenemos que esperar? ¿Cuántos años tiene que cumplir? A ponerlo. Maradona, Messi, toda esta gente, todos estos grandes futbolistas, han salido de chiquillos. No sé, parece ser que tenemos que ponerle una etiqueta a los futbolistas que tienen que salir. Igual que de la misma manera, no porque esté delante, porque los jugadores tratan de imponer cosas que realmente no es su cometido para ir a una selección. La selección es algo especial y bastante problema allá, como bien dicen ellos que trabajan el día a día con la selección. Es difícil elegir cuando hay tanto talento, muy buenos jugadores y cuando tienen un scouting
un montón de scouting, con muchos informes de numerosos futbolistas, buenísimos futbolistas, porque realmente España, en líneas generales, está llena de talento y su fútbol es admirado. Pues nosotros, vamos a ponernos nosotros en nuestra tierra, Canarias. ¿No han salido talentos aquí? ¿Y somos isla? ¿No somos un territorio grande? Se nos compara como a nivel técnico, un poquito medios pasotas, los jugadores, con los jugadores brasileños, pero que tenemos el talento. Entonces, claro que se fuman muchos talentos. Lo difícil es encontrar el talento. Lo demás, por eso es el enseñar, el arte de enseñar, no es lo que tú sepas, sino cómo lo cuentas o cómo lo explicas. Yo puedo tener una carrera de medicina, pero no soy capaz de curar un paciente. Entonces, el entrenador tiene que llegar a algo más allá. Entonces, igual que si yo me expreso aquí y realmente tendría una actividad nula por no expresarme y no llegar a la gente. Pero tontos no somos. Y aquí hay muy buenos futbolistas. Buenísimo, hay talento. Pero ya no nos vayamos a esto de Pedri, ni Moleiro, o Jonathan Viera. Vámonos más atrás si queremos. A lo mejor, seguro que nos vamos a acordar del famoso Germán, del famoso Jorge, el nuestro, de Juanito Olvieja, de Tonono, de Valerón, de Ayose, que ahora juega en el Betis, por decirlo, no irnos más atrás todavía, más reciente para nosotros. Esos son talentos. Y han salido. De Silva. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ponernos un muro para no salir. Pero es que nosotros mismos nos ponemos el muro. Si no somos capaces de derribarlo, los futbolistas a veces no pueden ser más. Tendremos los entrenadores que tener la personalidad, la valentía, indudablemente ya los conocimientos se supone, pero no tenemos que transigir por un montón de cosas. El carnet de entrenador se ha devaluado, porque hemos aflojado por un montón de sitios, tenemos muchos agujeros. Y eso a la vida hoy real del fútbol nos crea problemas. Dense en cuenta que antes era presidente, entrenador, jugadores, el mando. Ahora está jugadores, presidente y entrenador. Y si no se te cuela a alguien más. La situación está así. Entonces, cuesta. Entonces, no podemos tener miedo que me cesan, que no le puedo decir al figura, no lo puedo quitar. Y entonces, ¿dónde reside el problema? El problema, ya que tenemos los talentos, si los ordenamos y les damos pues una buena preparación en todos los sentidos para ponerlo en el escaparate, seguro que sale. Pero para eso luego existe toda esta gente que se está relacionando con el fútbol, que ocupan cargos importantes, tener la personalidad y la confianza de apostar por nuestra gente. Esa sería la clave. Yo no estoy en nada en contra de los futbolistas de fuera. Ojo, vaya yo a decir una cosa cuando yo mi vida deportiva, prácticamente de entrenador, la he hecho fuera. Pero bueno, si yo he ido fuera, algo habrá hecho para ir allí. No me han cogido porque salí en un cromo en el kiosco. Entonces, lo que interesa es, si somos buenos, darle la oportunidad. Por eso le pido a los entrenadores que hay aquí que lo importante de ser un entrenador es intentar llegar lo
ser más justo, ser lo más justo posible. Es muy difícil conseguir la justicia total, seguro, pero intentar ser lo más justo posible. Esa es la clave, porque ya, como sabemos, los conocimientos los tenemos, pues vamos a echarle valentía y personalidad a las cosas. ¿Nada más? Listo. Sí, perdón. Adelante, Luis. Perdón. Y algo más, David. Varias cosas de estos reflexión que ha hecho David, que ha estado sembrado. Fantástico. Es verdad, varias cosas que comentar. Mira, a un entrenador te van a echar siempre. Este es un trabajo que tiene fecha de caducidad. A todos nos han echado, a mí me han echado varias veces de los clubes donde he estado, que no es ningún drama. Es un drama primero hasta que lo entiendes, pero no es un drama. Lo más importante es que te echen convencido de lo que estás haciendo y desde ese convencimiento. Lo triste es que te echen cuando no has hecho lo que querías hacer. Ese sí es un drama auténtico. Uno tiene que estar seguro de lo que tiene que hacer, tirar por esa línea del medio, ir recto, serio en sus planteamientos y honesto. Eso, una primera reflexión. Luego, otra reflexión con el tema de la controversia que generan. Aquí hay... Yo también cuando llegué a la selección dije que quería cambiar, no he cambiado, no he convertido ni a uno. Dije, hay 49 millones de seleccionadores en España. Dije, vamos a ver si consigo que haya 49 millones de jugadores, ni uno. Está igual, quieren ser todos entrenadores. Bueno, pues os digo una cosa. Los únicos que tenemos claro que la única motivación que nos mueve es la deportiva, independientemente de que seguro que los que estamos aquí en una selección vamos a coincidir en un 90% y el otro 10%, unos 2 o 3 jugadores, pues normalmente es normal que no estemos, que pondríais a otro, traeríais a otro. Bien. Pero la única motivación que tiene un entrenador, un seleccionador, es pura y exclusivamente deportiva. Aquí no hay más motivación, porque el día que no estemos convencidos de que los jugadores que traemos nos hacen ganar, sabéis dónde estamos, ¿no? Otros de fuera tendrán otras motivaciones, nosotros no. Y ya termino con esto. Y al hilo de lo que estabais hablando del talento del fútbol canario, yo he tenido la suerte de jugar muchos años contra la Unión Deportiva Las Palmas y algunos años también contra el Club Deportivo Tenerife. El talento aquí sale, es que se ve, es a raudales. Ha habido una evolución además del futbolista que ha mejorado en muchos otros conceptos futbolísticos, pero como en todos los sitios, ¿eh? Aquí deberías decir que tienen técnicamente siempre han sido muy buenos y antes los tópicos y los que se ponen en los mitos que en España tenemos tanta costumbre de decir que si aquí falta no sé qué, que si al del norte le falta no sé cuál, que si al del... Eso ya se pasó y además no es así la realidad. Hay muy buenos futbolistas en toda España y aquí hay muy buenos, los conocemos muy bien. Y además aquí hemos tenido muy buenos jugadores canarios con nosotros. Allá ya por el año... cuando yo hace 13 años, ya, vamos. Sandro Ramírez, que está su hermano por aquí, Alex Martín Valerón, además de lo que evidentemente ahora es fácil hablar, que si Pedri, que si Alberto Moleiro, que han estado con nosotros, Ayoce, bueno, ya les hablo de David y por supuesto Silva, y de etcétera, etcétera, que ha habido grandes futbolistas. Hay que apostar por ellos, desde el convencimiento. Eso es lo único que te da garantía de si ellos se sienten seguros y apuestas por esa calidad. Normalmente yo siempre digo esta frase también, que no van a fallarte nunca, ¿no? Luisma. Al hilo de todo esto también, bueno, aportando la parte internacional, comentar que incluso es parte de tu diferencia como entrenador. Yo quiero presumir de que en los países que he estado he apostado siempre por el jugador joven. De hecho, ya cuando estaba aquí, el otro día tomando un café con David, lo hablábamos, cuando estaba aquí en ICOT, a igualdad de condiciones, siempre juega el más joven, que ha tenido menos tiempo para prepararse. Por lo tanto, si tiene el mismo nivel que tú y se comporta igual que tú, que tienes más años, pues hay que darle más chance, que va a estar más tiempo y que se lo ha ganado antes. Siempre nos está costando encontrar líderes también, nos está costando encontrar líderes. Esos veteranos que había antes, que lideraban el equipo, que tiraban del joven, cada vez cuesta más encontrarlo por todo el sistema de valores que estamos un poquito intentando defender. Por eso a ese líder con cierta experiencia, pues sí, se le da ese protagonismo.
Pero yo siempre he dicho que a igualdad de condiciones que juegue el más joven, porque ha tenido menos tiempo para prepararse que el otro. Y en mi última experiencia, bueno, cada vez que hacíamos la siguiente plantilla, pues la propuesta era de 4 o 6 jugadores que ya estaban en una edad avanzada y que no eran esos líderes que ayudaban al joven a crecer, que buscaran otro proyecto e incorporar gente más joven para tener un proyecto de futuro. O sea, tú tienes un joven y tienes un futbolista para 5 años. Y tienes que buscar esos veteranos que ayuden a crecer al joven. Y ahí creo que ahí tendrá más datos Mario, pero cada vez es más difícil, ¿verdad? Es que quiero decir, parece que estamos hablando sobre futbolista joven. Nosotros no miramos nunca el carnet de identidad, de hecho, y es un hecho objetivo. Tenemos gente de 16 años y otro futbolista de 39 años, Jesús Navas, al que entrené hace 22 años en Sevilla, cuando él tenía 16, 17 años. Y hoy nos hemos vuelto a reencontrar en la selección. Es decir, que nosotros no miramos el carnet de identidad y creo que no lo debe mirar ningún entrenador. Tiene que mirar el rendimiento, pero sí en esa apuesta por el futuro, pues para que esos futbolistas jóvenes, como viene a preguntar Luisma, pues que se sientan también arropados por futbolistas de más entidad, de más experiencia, que les van a ayudar a formar mejor. Además, evidentemente, del papel que tiene el entrenador. Pero siempre es bueno que esté bien arropado en un vestuario y bien dirigido también, bien aconsejado. Mauro, Miguel Ángel, ¿algo más que quieran comentar sobre este tema? Bueno, yo tengo una frase que digo mucho cuando hablo con los entrenadores, cuando a veces no son lo suficientemente valientes como para apostar por el jugador joven, y es que igual no están de acuerdo, ¿no? Pero yo siempre digo que el jugador joven nunca está preparado para jugar en el primer equipo hasta que lo pone. Cuando tú vas a ver a un chico y lo ves, siempre le vas a poner una excusa o un pero, no, es que está muy verdito, es que todavía los duelos, tal, es que a nivel táctico, fíjate que aquí, no, ponlo. Y antes lo dijo David y Luis también lo ha dicho, es decir, ponlo 3, 4, 5 partidos y ahí sabemos si está preparado o no está preparado. Hasta que no lo ves en un contexto de 20.000 personas compitiendo. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Jesús Belsa, que había jugado en el Guidoro, no en su posición, porque para mí es un lateral o carrilero, pero lo ponía el míster por delante del lateral. Jugó contra el Levante, hizo un gran partido, entró muchas veces desde el banquillo, tanto lateral izquierdo como lateral derecho también. Bien. Para mí el día de Copa en Riazor contra el Depor, que juega titular, la primera acción, le gana la espalda, quiere cortarla, se resbala, nos hacen el gol. Y ahí se hizo futbolista, porque en vez de hundirse, le pegó un puñetazo al césped, perdón por la palabra, se cagó en todo, pedía la pelota, conducción, tiraba paredes, hizo un partido espectacular. Y justo antes de que lo cambiaran, en el 70 y pico, jugada individual de él, llega a línea, pase atrás, asistencia, gol. Entonces ahí bajé el vestuario y se lo dije. Se hizo futbolista ese día. ¿Ahora está participando menos? Sí. Pero ya está preparado, más que preparado para jugar. ¿Cómo lo sabemos? Poniéndolo, jugando, compitiendo. Evidentemente, cualquiera no está preparado para darle la oportunidad. Ahí somos nosotros, Direcciones Deportivas, entrenadores, los que decimos, oye, pues, este jugador, yo creo que si le damos el impulso, que empiece a entrenar con el primer equipo, que vaya trabajando, vamos a ver cómo va. Y luego hay otra cosa, que la propia plantilla, el jugador más veterano, es el que te dice, qué bien va este pibe. O el que te dice, Mauro, este chico es miedoso, está un poco cohibido. Ellos mismos. Tú te vas ganando el respeto de la plantilla con los jugadores más veteranos con tu rendimiento, con tu actitud, con tu humildad. Llegar allí, preguntar, aprender, hablar poco, escuchar mucho. Y, por ejemplo, digo el caso de ese, y está su entrenador, Leandro, también, que lo tiene. Te digo, este chico, como David Rodríguez, que está ahora en el Antequera cedido, que lleva pues, 28 partidos jugando, que el año que viene regresa al primer equipo, y esos jugadores que han pasado ese proceso de haber debutado, salir y volver al equipo, ¿no? Bueno, yo creo que esa parte de valentía tiene que existir, detectando bien el talento, y luego que ese chico tenga la personalidad suficiente y la humildad para crecer dentro de ese grupo de profesionales. Muy bien. Miguel Ángel. Sí, yo quería también un poco incidir en la importancia del trabajo conjunto. El míster antes, cuando
cuando le ha preguntado Mauro de cuándo se tomaba la decisión, lo primero que ha dicho, fijaros, la sencillez de decirlo, lo primero es verle jugar. Claro. O sea, al final es una apuesta conjunta. Por supuesto que hay que tener valentía para convocar y poner a jugar a chicos de 16 y 17 años, pero a nivel de selección, para seleccionarlos, para seguirlos, hay que verlos. Nosotros no tenemos ninguna duda ni de Lamine, por supuesto, ni de Pau Cubarsí. Los conocemos desde hace ya varios años y el trabajo que se hace en inferiores en ese sentido es espectacular. No teníamos ninguna duda de que eran jugadores diferentes, pero claro, luego en sus clubes tienen que ponerse a jugar. Entonces, esa valentía conjunta de los clubes a ponerlos. ¿Cómo te va a generar dudas un jugador que desequilibra en Champions, que desequilibra contra los mejores equipos de Europa y los mejores de España? Pues al final eso es un trabajo importante de los clubes, equipos como el Atlético, como la Real Sociedad, que nos aportan muchísimos jugadores. No es fácil el poner a gente canterana y tener 5, 6, 7 jugadores titulares en primera división hoy en día. Entonces, es la importancia de eso, de que entre todos pues, tomemos ese tipo de decisiones y que cuando el jugador demuestre esa calidad, ponerlo a jugar. En el caso de los porteros es un poquito más diferente. Yo creo que todo se retrasa un poquito más. Yo creo que es difícil el que en esa posición pues, se acelere tanto el proceso, salvo rarísimas excepciones pues, en su momento con Iker, con De Gea, con porteros que con 17, 18 años empezaron a tener minutos ya en la máxima categoría. Aquí se retrasa todavía un poco, pero sí es cierto que ahora estamos viendo bueno, pues que también se apuesta por el portero nacional y que el rendimiento es de máximo nivel. Muy bien. David, venga. Hacer una pregunta yo, Mauro. Te faltó el director deportivo, Mauro. Antes en la escala faltaba el director deportivo, así que te tocó. En plan irónica y graciosa y tal. Nunca le preguntes a un veterano qué tal el joven si juega en su misma posición. Te voy a dar una explicación. Pero yo no pregunto, lo dicen ellos. Irónica, graciosa. Dos muy buenos amigos míos, uno ya falleció, que se llama Rómez Fernández, y el otro es Julio Suárez, que Luis lo conoce perfectamente. Jugaban en la misma posición. Y los entrenamientos, pues Rómez era un chico que venía fue rescatado de un tema de los inmigrantes aquí por el tema el mundialito de la inmigración fue. De la inmigración y tal, y lo metieron en la base y empezó a crecer el futbolista y se incorporó rápido al primer equipo. Y tenía una fuerza, pero brutal, un salto, unas condiciones terribles. A lo mejor con el balón le costaba un poquito más, pero no desentonaba. Julio jugaba en esa misma posición. Claro, Julio cogía a los demás compañeros y decía: ¡qué mal, qué mal! Este chico no llega a nada. Claro, eso, a ver, si vamos por eso, es decir, es un poco lo que te quería decir, porque aquel tenía que salir, que en paz descanse, que salir. Pero si le hace acaso a Julio, te queda en la atacada Rómez Fernández. ¿Algo que comentar, Mauro? Bueno, es que antes Luis me hablaba de liderazgo y demás, ¿no? Ese a lo mejor es el liderazgo malentendido, ¿sabes? Entonces, bueno, no es el caso. No voy preguntando, evidentemente, porque como dije antes, estoy en los entrenos, pero cuando tú ves, por ejemplo, una acción combinada con una pared, conducción, centro, remate, y tú ves que lo hace el chico joven y te quedas y ves que los veteranos dicen: ¡uf, qué bien el pibe! Y tal. Entonces te vas quedando con todos esos mensajes que llegan, al igual que cuando a veces lo hacen mal y a lo mejor los jugadores más veteranos, o bueno, que ya están asentados en el primer equipo, y dicen: ¡uf, qué mal! También le llega al chico, ¿no? Entonces hay que... el mensaje positivo, perfecto. El mensaje negativo, sí estoy rápido yo para decirle: nene, para un poco, que tú también... alguien te subió algún día con 17, 18, 19 y le diste con la uña y la tiraste fuera, ¿vale? Así que afloja un poquito, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de todos esos detalles también. También darle información al cuerpo técnico. Oye, fíjate en esto, fíjate en lo otro, fíjate tal. ¿Qué pasa con este jugador que no lo vi tan activo en el entreno? No, es que durmió mal, es que la tabla wellness, date cuenta que ha puesto 4 horas de sueño, estado de ánimo mal. ¿Por qué? Bueno, su hijo está enfermo, tuvo que ir al médico, tiene un familiar con una enfermedad, no sé. Hay un montón de variables fuera de lo deportivo estrictamente que también debemos controlar,
para ayudar también, como digo, a cuerpo técnico, a staff, etcétera, etcétera, etcétera. No solo lo meramente deportivo, sino también a nivel personal. Yo sé, un chico, me acabo de ir un poco, ¿no? Pero un chico lo deja a su novia o lo deja con su pareja, está separado, sus hijos están fuera. Yo me he encontrado con jugadores para intentarlos traer a Tenerife y está recién separado. Y su mujer se va con su niño y me dice, Mauro, yo no puedo ir a Tenerife, me encantaría, pero no puedo ir. Entonces, por la lejanía, por la distancia. Entonces hay un montón de contextos y situaciones externas que ayudan o perjudican el rendimiento del jugador. Incluso lo que se habla y se comenta siempre... Esto era una anécdota nada más. ¿Eh? Que era una anécdota. Pero permíteme que esto refuerza una teoría mía. Yo digo siempre que para triunfar en el fútbol hay que jugar bien al fútbol, lógicamente, y 1000 detalles más. Pero lo verdaderamente importante son los 1000 detalles más. Eso es lo que verdaderamente te hace ser un futbolista bueno o quedarte en el camino. Esa pregunta que nos hemos dicho muchas veces, este jugador, ¿por qué todos hemos tenido compañeros en el vestuario que eran mejores que nosotros, pero no llegaron? ¿Por qué? Pues por esos 1000 detalles más. Igual no dormía bien, no se cuidaba, tenía un entorno complicado, no gestionó bien esas situaciones que dice Mauro que todos tenemos en la vida, de circunstancias difíciles que hay que superar, que es una parte también de la madurez de la persona y del deportista. Aquí no es todo camino de rosas, esto es un camino muy complicado. Entonces, esos 1000 detalles más son los que verdaderamente tienen importancia a la hora de ser un buen jugador o no. El que juegues bien, lógicamente. Eso es, como dicen en mi pueblo, de caja de madera de pino. Pero lo importante es todo lo demás, todo lo que lleva por detrás y acompaña a ese futbolista. Eso es lo que creo que hace que un futbolista a veces dé el paso hacia adelante o se quede. Y esa pregunta que hacemos tantas veces, ¿no?, los entrenadores. Luisma, sí. Por finalizar, aprovechar los ejemplos que estamos viendo de esos jugadores con valores que ayudan al joven. Caso, por ejemplo, de Kirian, cuando habla de Moleiro, son dos canarios, ¿no? Que, bueno, no está jugando, pero que tenga calma, no sé qué. El caso de Unai Simón en la final de Copa, cómo alienta a su compañero joven y tal, que nosotros, ya que los medios van buscando lamentablemente más el morbo que la formación, que nos aprovechemos de esos jugadores con valores para alimentar al jugador joven, ¿no? Hablando un poco del joven talento. Muy bien. Bueno, afrontamos la recta final ya de esta ponencia, de esta formación en la mañana de hoy. Les vamos a dar la palabra a ustedes también. Están los compañeros con los micrófonos. Puede levantar la mano quien quiera realizar alguna pregunta. Por favor, nombre, club al que pertenecen y la categoría también que ostentan dentro de él. Vamos con la primera de las preguntas de nuestros asistentes, entrenadores, entrenadoras de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Primera pregunta. Buenos días, mi nombre es Isaac, pertenezco al Club Deportivo Águila y quería hacer una pregunta al seleccionador, un poco más bien de curiosidad. Como lleva tantos años en diferentes etapas en la selección española, me gustaría saber cuál ha sido el futbolista, a su parecer, con más talento que ha visto dentro de la selección, ya sea en base por sus 16, 18 o en la propia absoluta. Hablo de talento a futbolista diferencial, que te llame a la vista, digamos. Sí, Isaac, ¿has dicho temas? Isaac, somos unos afortunados, de verdad. Voy a contestar, ¿eh? No creas que aquí empiezo esta parte para tirar el balón fuera, no. Yo siempre respondo a casi a todo. Somos unos privilegiados porque es que entrenamos, de verdad, a lo mejor del mundo. Porque si los futbolistas que seleccionamos son los mejores de España y, en mi opinión, somos los mejores del mundo. Entonces, en cada etapa hay futbolistas con un talento que dices, qué locura, ¿no? Pero mira, sí tengo dos futbolistas, además porque vivimos en situaciones en un contexto muy bonito, muy gratificante. Uno de ellos me acuerdo mucho y espero que recupere de nuevo ese nivel, Dani Ceballos. Parece un futbolista genial. Y otro también que yo siempre decía, a ver, sí, mucho, pero voy a tirar de la tierra, y no es solo porque esté aquí. Otro futbolista que también yo siempre digo que se ha tocado por esa varita de Dios es Pedri, y que también desde aquí todos
Nos encantaría que recuperara de nuevo el nivel. El otro día le vimos que reapareció y tiene toda la pinta de que va a ser así, por su bien, por el bien de su club y, por supuesto, el bien del fútbol español. Y esos dos futbolistas quizás son un poco diferentes, ¿no? A esas edades, ¿eh? Cuando empezamos un poco esos 17, 18, 19 años, 20 años, son futbolistas un poco diferentes. Pero lo que pasa es que hemos tenido tantos futbolistas tan buenos que es que dices, no sé, Fabián, Merino, de los que están ahora, ¿eh? Dices, madre mía, que empiezas a... Y ahora, pues, Pau Cubarsí, dices que son jugadores que tienen algo, es algo diferente. Lamine, o sea, que es un lujazo poder... Que un entrenador, un cuerpo técnico tenga el lujo de poder entrenar a jugadores de este calado, de este perfil, y luego chicos además muy bien centrados, responsables, nada divos, es un lujo, es un privilegio para nosotros, desde luego que sí. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani, estoy dentro de la Escuela de Fútbol de ADEGE y lo único que quería preguntarle, sobre todo a Luisma, a Mauro y a Luis de la Fuente, ¿no?, que son un poquito esa cara más visible de los proyectos, ¿cómo se evaden psicológicamente de toda la caña que les suelen meter tanto prensa, los 49 millones de seleccionadores que hay? Mauro, la que te están dando... Y te lo digo en plan personal porque somos amigos, la que suelen dar muchas veces la prensa, el Club Deportivo Tenerife, con todo lo que está sucediendo, con los resultados, como ya estabas comentando antes también, que son muy importantes. ¿Cómo se evaden ustedes psicológicamente de todas esas críticas o no críticas también? Que algunas cosas buenas suelen decir también de ustedes. Algunas, ¿no? Míster, ¿hablo yo? Por favor, sí, sí, vale. claro. Mira, el momento que vivimos ahora mismo a nivel social, digamos, y el invento este de las redes sociales, la gente se puede esconder detrás. Antes alguien quería criticar algo y tenía que dar la cara, ahora se esconden detrás, ¿no? Entonces es muy fácil. Pero esto lo hablo con los jugadores también, incluso les recomiendo hacer cursos de manejo de redes sociales, porque va por ahí los tiros, ¿no? Al final, que hable alguien en la radio, bueno, sabes quién habla, da su opinión, podrás estar de acuerdo o no, pero bueno, vale, por lo menos sabes quién es, ¿no? Pero cuando... Mira, en la isla hay 970.000 habitantes, de los cuales vamos a decir que 500.000 son aficionados al fútbol, les gusta el fútbol, y a lo mejor 300.000 o 250.000 son del Tenerife. Al estadio van, vamos a poner 15.000, 20.000, ¿no? Vale, si 40 personas ponen 5 tweets cada uno en tu contra, ¿vale?, son 200 tweets en tu contra. Y tú te crees que está todo el mundo en contra tuya. Te crees que sales por la calle y la gente te está mirando, ese está en contra mía. No, para nada. Son 40 tíos, que igual no tienen nada que hacer, que igual sus vidas son muy amargadas. Vale, entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tienes que tener el grado de madurez. Esto es lo que yo hablo con los futbolistas, se los digo, incluso. El grado de madurez, primero, para no estar metiéndote en redes, porque verdaderamente lo que te importa a ti es que tu director deportivo esté contento con tu trabajo, que tu entrenador esté contento con tu trabajo, que tu familia tenga una familia cercana, que te quiera, que te sientas valorado. Ya está. Si tú juegas es porque el míster cree que debes de jugar. Si tú, habrá días mejores o peores, ¿no? Y luego nos exponemos a la crítica porque somos personajes públicos. Yo pongo otro ejemplo que si tú llenas el Heliodoro con 20.000 y pones un quirófano en el centro del campo, ¿vale? Está el médico jefe, cirujanos, anestesistas, enfermeros, etc. Hay 20 personas allí. Y vamos a operar a un tipo a corazón abierto. Y en el momento que el cirujano hace así, 5.000 empiezan. Vete ya. No se corta por ahí, se corta asado, se corta tal. Pues eso a veces pasa en el fútbol. Incluso van médicos a criticar al míster, a mí, al otro. Y nosotros no podemos criticar a los médicos porque la operación se hace en un quirófano. Y porque no sabemos. Pero del fútbol todo el mundo opina y nos dedicamos a esto. Y por esto es tan maravilloso y por esto viene toda esta gente aquí, se sienta aquí, todos ustedes, a escucharnos a nosotros. Seguramente, si hubiera una conferencia médica, ninguno de nosotros hubiéramos venido, probablemente, ¿no? Entonces, el fútbol despierta pasiones, genera también alegrías y tristezas, ¿no? Es decir, yo creo que lo necesitamos para vivir y si no existiera habría que inventarlo, ¿no? Sí, las redes sociales, los que tenemos cierta edad, yo no tengo nada, no tengo redes sociales, vivo feliz en esa ignorancia, de verdad.
no me aportan nada. Y creo a los profesionales contrastados que, para bien o para mal, acepto la crítica con total y absoluta normalidad. Pero sí es verdad, también lo he dicho, yo antes, cuando empecé, dice que había cambiado mi vida. Yo cuando empecé, ya por diciembre del 22, Miguel, sí, leía y escuchaba todo. Llegó un momento en que, a poco tiempo, digo un momento, pues seguramente al mes, que me pegaron tantos palos tan rápido, dije, se acabó. No leo ni escucho, vivo feliz en la ignorancia también deportiva. Leo otras muchas cosas que me gustan, pero de fútbol, solo cuando entran ahí al despacho le digo, ya lo que va a comentar, ya saben ellos la consigna. Solo hablamos de fútbol aquí si hablan bien del míster. Si no, nada. Si no, todo prohibido. Luego, que hablen ellos. No, es verdad, es que necesitas tener esa independencia, ese hermetismo para tomar decisiones en libertad. Si no, al final, el que diga que, y si no, corregidme si pensáis que es lo contrario, por favor, el que diga, a mí las críticas no me afectan, a mí me da igual lo que me digan. Mentira. Todos tenemos el corazoncito y digan lo que digan, el pellizco te lo pegan. Entonces, para eso, mejor vivir, en mi opinión, vivir al margen, me cierro en mi burbuja con mis compañeros, me hago fuerte y tomo las decisiones libre, independiente y, como he dicho antes, convencido de que si acierto, acierto. Y si me equivoco creyendo en lo que estoy haciendo. Creo que es otra de las pautas que a mí me da también tranquilidad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Vale. ¿Más preguntas? Buenos días, mi nombre es Alejandro Martín. El año pasado militaba en el Ibarra como analista táctico. Este año estoy sin equipo. Mi pregunta es para el seleccionador. ¿Cuánto de importante es la figura del analista táctico en su cuerpo técnico? Alejandro, pues nosotros formamos un cuerpo técnico espectacular. Tenemos 2 analistas, 2 especialistas en fútbol y creo que nadie es más importante en la composición de nuestro cuerpo técnico. Nadie es más importante que nadie. Yo tengo que tomar decisiones a última hora. Las últimas decisiones, evidentemente, siempre las consensuamos, pero hay momentos en que uno tiene que tomar unas decisiones. Siempre tengo el respaldo y el apoyo de mis compañeros. Concretamente, desde el analista, yo creo que el fútbol, en esa evolución que hacía referencia antes, pasa por precisamente un análisis. Luego hay que interpretar los datos, ¿eh? Pero para mí es muy importante el análisis porque te da información, pero de igual manera que cuando comentamos en el cuerpo técnico tratamos de tener muchas visiones del partido. Una de nuestras máximas también es no miremos todos al mismo lugar. El balón te lleva siempre a estar fijándote el balón, pero a veces lo más importante no es lo que está pasando ahí con el balón, es lo que está pasando allí, en la otra esquina, alejado del juego. Y diréis, joder, no, si la importancia es el balón ya, pero es que normalmente siempre hay un despeje, una transición y sale donde alguien no está vigilado y mete en gol. Entonces, quiero decir que en esa importancia de que damos al cuerpo técnico, cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su visión, su enfoque, y concretamente, ahora que me dices del analista, pues para nosotros es muy importante porque nos facilita mucha información, tanto propia, que es clave, nosotros trabajamos mucho sobre el análisis de nuestro propio trabajo, como del rival. Lo que intentamos es hacernos fuertes en lo nuestro, primero, para luego poder combatir y contrarrestar al rival. Últimas preguntas, por favor. Buenas. Mi nombre es Diego, soy entrenador de fútbol de la Unión Deportiva Orotava, de la base, y después de haber estado hablando durante todo este tiempo sobre el talento, también me gustaría recibir algún consejo para formar a ese talento y sobre todo para cómo llevar a las familias que tanto insisten en esa competición o en querer que su hijo sea el mejor jugador. Gracias. Solo una cosa, y ahora de vosotros. El trabajo duro gana al talento cuando el talento no trabaja duro. ¿Sí? Con el talento no se vive solo, hay que trabajarlo. Y las familias lo que tienen que hacer es ayudar sobre todo al entrenador, porque decía, el entrenador la única motivación que tiene es hacer las cosas bien y poner a los mejores para poder ganar, pero las familias, pues bueno, que ayuden, que colaboren a los entrenadores, sobre todo en categorías más modestas, de gente más joven, que colaboren y participen en ese proceso, pero ayudando, que a veces, y soy padre, no lo hacemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? No, esto era solamente una pequeña referencia. Ahora yo creo que tiradlo porque habláis, vais a aportar mucho más que yo. A mí sí me gustaría también hacer alguna reflexión en cuanto a esta última pregunta.
Yo creo que, y aquí habrá muchos padres como nosotros, y yo creo que uno de los grandes problemas es la obsesión que muchas veces que tiene más ganas el padre de que su hijo sea futbolista que el propio niño. Entonces, yo creo que eso es importante. Yo creo que hay que ver todo como un proceso natural y distinguir de lo que es el fútbol formativo y recreativo de lo que es el fútbol de alto rendimiento. Entonces, yo creo que hay que ver el fútbol y el deporte en general como algo que genere disfrute. Y bueno, pues un poco la experiencia nos ha hecho ver que hay veces que ese sentimiento de frustración que creamos muchas veces en los niños porque no son capaces de ir superando etapas y de ir llegando a fútbol de rendimiento es complicado. Entonces, yo creo que es tan importante muchas veces la formación del jugador en valores como la formación de la propia familia, ¿no? Que al final son los que más tiempo pasan con los chicos y siempre decimos lo mismo. Yo no sé si hay algún estudio estadístico que yo creo que no sé si es el 0,02% de la gente que practica fútbol llega a ser profesional. Pues yo creo que si desde el principio es una obsesión, yo creo que el deporte hay que verlo como algo de disfrute y si luego pues realmente hay un talento diferente, yo creo que el jugador que tiene que llegar a ser profesional lo va a ser y va a ir derivando las diferentes etapas, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto la formación hay que verla desde el punto de vista de formar personas y que los niños y las niñas a través del deporte pues puedan ver algo lúdico. Bueno, yo te voy a responder como padre, que tengo 2 hijos que están jugando, otro todavía no tiene tiempo para eso, y han estado en esas edades. Han estado en la edad de poder hacer algo o no con el fútbol. Uno incluso ha estado en filiales con el Tenerife, ahora está en cadete autonómico, el otro está en un juvenil B. Y como entrenador y como padre te ves en unas tesituras de por dónde incentivar, por dónde motivar, cómo orientar. Y lo único que he intentado es preguntarles qué es lo que quiere realmente. Llegada a una edad, con 8 o 10 años, amor, todos quieren ser futbolistas profesionales, pero cuando tú vas viendo cómo se comportan, cómo juegan, el teórico nivel que tú les puedes ver, lo único que puedes hacer es aportar sensatez, formación y que si en algún momento tienen calidad y pueden apostar por el fútbol, pues ponerle los medios. Y en eso, lamentablemente, tengo que decirlo, las estructuras de fútbol base en Tenerife, la gran mayoría, para generar futbolistas para el futuro, son deficientes porque se entrenan 2 días, 1 hora y cuarto. Entonces, eso es otro debate, pero sí que habría que estructurar de alguna forma, ahí está la federación. Creo que si queremos sacar más futbolistas de la tierra, también tiene que haber una reestructuración en cuanto a los clubes, que puedan tener clubes que vayan a competir y que vayas buscando futbolistas futuribles y clubes que sean simplemente el deporte y la diversión, etc. Es mi aportación como padre y como entrenador. Sí. Teníamos pendiente también. Luis, sí. No, pero es que se te abren tanto las puertas, son tan sabias las palabras de estos contertulios que fluye la reflexión. En mi pueblo hay una persona muy genial que dice: los niños tienen que venir de casa aprendidos, educados. O sea, que no carguemos la responsabilidad en ese proceso de formación que hablamos, que decía yo antes, de formar personas, lo primero, y futbolistas, la responsabilidad en el entrenador. El entrenador es entrenador. Y de casa tiene que venir, como dice este amigo mío, aprendido. Y ahí sería un poco más cercano el camino, más próximo a ese camino de seguir creciendo como persona y como futbolista, o como deportista en este caso. Lo que no vale es que de esos 1000 detalles que hablaba anteriormente, que son lo importantes, uno de los negativos sea precisamente la familia. Eso sería un drama. ¿Qué pasa? Que los que peores consejos le dan al jugador es su propia familia, equivocadamente, seguro a veces por ignorancia, a veces por otro interés o lo que fuera. Entonces, sería interesante que todos también aprendieran eso, algún cursillo de padres, algún curso importante para educarles y que entiendan que lo que tienen que hacer es ayudar al entrenador. Más preguntas. Hola, buenos días. Benito Rivero, de la Escuela Municipal de Fútbol de Adeje. Quería preguntarle a Luis
si nos puede explicar brevemente cómo es un fin de semana de la Liga Española para él, desde el viernes que empiezan los partidos hasta el lunes que termina, si ve partidos en vivo, si los ve por televisión, si se los graba, un poco que nos cuente un poquito cómo es su fin de semana. Y luego una curiosidad, que quería saber si en estos periodos donde no hay convocatoria, cómo es la comunicación con los jugadores pues, que participan con sus equipos, ¿no? Si hay algún tipo de comunicación con ellos para, si este fin de semana no has estado bien o has tenido algún problema, pues si existe esa comunicación. Gracias. Perdón, ¿David? Benito. Benito, perdón. Benito, pues mira, la verdad es que he dicho lo que voy a contar ahora. Dirán, estos hombres no tienen vida social. Nos queda poco tiempo y tenemos también vida social. Pues todos los entrenadores sabemos que, y hablaba antes Miguel Ángel, en un análisis de que nosotros lo que tenemos que tener es conocimiento total y absoluto de toda la materia prima que podemos seleccionar o que son susceptibles de ser seleccionados. Tanto en España como en todos los países de Europa donde hay jugadores, insisto, susceptibles de ser seleccionados. Vemos la friolera de la semana, tened en cuenta que hay jornada viernes, lunes, martes puede haber a jueves Champions, Europa League o Liga y el viernes reinicia la Liga de nuevo, así sucesivamente. La friolera de 60, 70 partidos a la semana, cada uno de los miembros del cuerpo técnico. No todos son en 90 minutos porque si no es cuando hacéis la cuenta, que ya sé que estáis en ello, y vais a decir, joder, y esto es cuando viven. Hay muchos, tenemos herramientas para ver los partidos, algunos en directo, mañana, perdón, ya no sé ni qué día vivo, porque sí, mañana, no sabía ni qué si era hoy, perdona. Mañana vamos a ver la Unión Deportiva Las Palmas-Sevilla, Fútbol Club. Otros compañeros están viendo otros partidos, estamos constantemente viajando, viendo partidos en directo, pero vemos partidos en directo, partidos en televisión. Es menos práctico desplazarte a ver un partido en directo porque te quita mucho tiempo. Si no, te estás en casa a las 2 de la tarde del sábado y ves hoy, y ves hasta las 11 de la noche, ves 5 partidos o 6. Insisto, tenemos herramientas para ver cuando podemos ir a ver partidos en directo, partidos en casa, balón en juego, que te resta, ves un partido en 30 minutos, o solo al jugador en cuestión, que son 8 o 10 minutos al jugador, ¿no? Entonces, en toda esa secuencia, pues vemos, insisto, 60-70 partidos a la semana. De 60-70 jugadores o más que tenemos que controlar. Luego, evidentemente, se va reduciendo el número de jugadores en la medida que ya nos vamos acercando a fechas de concentración, de dar unas listas, etcétera, ¿no? Pero cuando empezamos ese proceso, que es cada vez que termina una concentración, desde ahora hemos tenido una en marzo, pero veníamos de noviembre de no competir, pues de noviembre a marzo, el día a día yo no lo conocía hasta que llegué a la selección, creía que el seleccionador solo trabajaba los días de concentración, pues no, trabajamos mucho más. Y la verdad es que vemos, sobre todo eso, hay día a día, hay mucha actividad, hay que preparar, hay que ver el seguimiento de los jugadores decisivo, fundamental, preparar entrenamientos, tareas para diseñar tareas de entrenamiento, charlas, visionado de rivales, hay una gran actividad y todo el cuerpo técnico nos repartimos, hacemos un campograma que llamamos de marcaciones, imaginaros, hay 5 o 6 jugadores por posición y repartimos las posiciones, vamos variándolas, aunque vemos a todos, pero para que uno se vaya centrando y conozcamos al más mínimo detalle cada jugador y luego exponemos, cada vez que termina una jornada, tenemos una reunión en la que analizamos a todos esos jugadores y así jornada tras jornada. Insisto, léase jornada de liga o jornada de competición europea, ¿no? Eso es un poco el plan de trabajo que establecemos para conocer perfectamente en la mejor medida a los jugadores. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Yo soy Imovach, mi nombre es Imovach. Lo primero, agradecer a los asistentes la inquietud formativa por estar aquí hoy un sábado con las responsabilidades familiares que puedan tener. Agradecer también a los invitados por desplazarse aquí y, en último y no por ello peor lugar, a los que han favorecido pues, esta situación. Mi pregunta, sin menospreciar la experiencia que puedan tener el resto de los invitados, es para Luis de la Fuente, el seleccionador. Hemos visto en los últimos meses, si no a lo largo de la temporada, una serie de salidas de tono, de desabruptos, de conflictos de los jugadores, sobre todo pues con aficionados en este caso.
y quería saber un poco que pusieras a nuestro servicio tus, no sé, palabras clave, tus mañas, esas cosas que no podemos tener al alcance porque la prensa ya sabemos a lo que va, para ponerlo a nuestra disposición como entrenadores, para intentar evitar esos conflictos, esas réplicas al aficionado, lo que estábamos mencionando antes, de contestar a la crítica, sobre todo eso de manera desproporcionada o descortés, que al fin y al cabo pues, son el público y tienen derecho a opinar pese digamos, a la salida de tono propia. Y por otro lado, y si me lo permite la organización, también quería preguntarle directamente a Mauro. La pregunta en concreto, al principio te hacías referencia a la dicotomía de ser entrenador y de ser director deportivo. Si tú tienes claro, no lo digo en plan, Dios me libre, de un ataque frontal, sino si tú tienes claro, por favor, para que nos lo digas a nosotros, la diferencia, cuál es la frontera exacta entre equilibrar, o sea, o caer hacia un lado o hacia otro en la faceta deportiva, es decir, los logros deportivos del club, y en la faceta económica. Nos estabas hablando al principio, creo recordar, si la memoria no me falla, que seguro que sí, que decías el enriquecimiento, en este caso, del club económicamente a la hora de exportar jugadores, pero también sin dejar de lado la parcela deportiva. Muchísimas gracias. Sí, Movach, ¿verdad? Movach. Mira, aquí no hay nadie más importante. Aquí hay 5 colegas, más entrenadores, porque si algo nos congratulamos, tanto Miguel Ángel como yo, y que en determinados ambientes creían que con esa crítica me iban a hacer daño y lo único que han hecho ha sido crear el mayor de los halagos, es que yo vengo, como dicen en mi tierra, del barro. Yo, después de estar jugando mucho tiempo al fútbol en primera división, empecé a entrenar en juveniles, de división de honor, estuve en Sevilla entrenando en división de honor en el Athletic Club, en preferente en un equipo de Vizcaya, en tercera división y en segunda B, hasta que vengo a trabajar a la Federación Española de Fútbol y he cumplido todas las etapas. Para mí, insisto, el mayor de los halagos. Aquí hablamos 5 colegas de igual a igual, ¿sí? Y con respecto a lo que decías de transmitir unas palabras o cómo los códigos que hablamos para que haya una buena interrelación, entiendo, entre jugadores, sí. Solo hay una palabra para mí, es la única palabra que hay, es respeto. En ese marco de respeto, el futbolista se va a encontrar conmigo. Y si no hay ese marco de respeto, pues no. Dicho esto, exactamente igual, eso es trasladable al aficionado, a los periodistas, a las personas. Desde el marco de respeto todo se acerca mucho más. No quiere decir que estemos luego de acuerdo, pero incluso cualquier discrepancia desde el marco de respeto se entiende y se acepta con total y absoluta normalidad. Nosotros intentamos esa complicidad que hemos tenido desde que tenían estos jugadores 16, 17 años hasta hoy, un marco de respeto. Les hemos tratado igual, con el mismo respeto. Yo, cuando empecé a entrenar estas categorías de críos, les sorprendía que yo a un jugador le dijera: fulano, tráete ese peto, por favor. Y no sé, a mí en mi casa me han dicho desde el primero que era un renacojo pedir las cosas por favor y dar las gracias. Y cuando me traía ese jugador el peto, o el halcón, o la valla, o lo que fuera, decía gracias. Y desde ese marco, insisto, de respeto, todo es mucho más fácil. Y ha habido momentos que he tenido relación con algunos futbolistas difíciles, pero siempre desde un marco de respeto. Y hoy me encuentro con ese futbolista, donde igual he tenido algún enfrentamiento, insisto, desde ese marco, una y otra vez, perdonad que lo repita tantas veces, de respeto, y hoy nos damos un abrazo. Porque hay 2 personas que se miran a los ojos. Y creo que es la palabra clave, insisto, para que los futbolistas te respeten, tú respetarles a ellos, y la comunicación y esa interrelación es mucho más fluida. Mauro. Cuando llegas a un club o cuando te reúnes con un club y te explican el proyecto, consejos de administración, presidente, el CEO, el máximo accionista, hay distintas maneras. Yo la verdad que en todos los clubes que he estado han sido bastante... El presidente era el propietario, a excepción del Albacete, que había un CEO porque el propietario estaba en el extranjero,
pero que hacía las veces de presidente, ¿no? Ellos tienen que explicarnos a nosotros, como directores deportivos, cuál es el proyecto deportivo económico, ¿no? Nosotros nos regimos por un límite de control salarial, donde cuando ese límite no se cumple, es decir, si nos pasamos, quien tiene que poner ese dinero es el club, pero si el club es al 97% de una persona, evidentemente es esa persona quien tiene que ponerlo. Y luego está cómo hacemos que el club sea sostenible en función y que el rendimiento deportivo sea el adecuado. Por ejemplo, no hablo nunca del club en el que estoy trabajando, por eso me voy a ir a cuando estuve en el Lugo, ¿no? El Lugo era de un propietario que era su presidente y que ponía todo el dinero, ¿no? Él. Entonces me decía, Mauro, tenemos que sacar jugadores. Entonces nos trajimos a Jaume Cuellar de Italia, que es un jugador de 19 añitos, extremo. Firmamos a Cris Ramos, delantero, extremo delantero, ¿no? Jugador ofensivo. Vale, entonces esos dos jugadores eran nuestras apuestas como club y eso se le explica también al míster. Evidentemente el jugador tiene que merecer el jugar y tiene que merecer que le demos esa oportunidad. Bueno, vendieron a Cris Ramos al Cádiz en 1,8 por el 80%, es decir, que si mañana venden a Cris Ramos por 5 millones, un millón volvería al Lugo, y a Jaume lo tienen cedido con una opción de compra al Barça B, que si el Barça B asciende, pues ingresaría un dinero también importante, ¿no? ¿Qué pasa? Luego, ese año que le dimos la oportunidad a esos chicos, el equipo hizo una gran temporada, estuvimos en media tabla todo el año, también firmamos a Lebedenko, que era lateral izquierdo, también se vendió está jugando en primera división de Portugal, o Ricard Sánchez, que hoy en día es el lateral derecho del Granada en primera división, también lo trajimos de tercera división. Entonces tú tienes que compensar la parte económica deportiva, pero si hay que priorizar algo es preferible que el equipo tenga problemas económicos y rinda deportivamente, porque al final vas a tener la oportunidad de arreglar esos problemas económicos, me refiero con respecto al límite, ¿no? A veces es cierto que nos descapitalizamos un poco deportivamente por las necesidades económicas del club. Entonces a mí me ha pasado de tener que vender un jugador en diciembre o sacar un jugador en diciembre como Matías Olivera cuando lo tenía en el Albacete, lateral izquierdo hoy del Nápoles, Champions League, Mundial, etcétera, con Uruguay, y lo tenía en el Albacete, lateral izquierdo, que era un cañón, y el Getafe nos lo reclama y tenemos que devolvérselo. ¿Por qué? Porque había jugado 70 minutos en una temporada, me lo traigo al Albacete, no tenía un duro, entonces era cedido, el Getafe pagaba todo su salario, solo se guardaron la opción de repescarlo en enero. Claro, yo no tenía dinero para pagarlo, lo traigo, el jugador había jugado 70 minutos en primera división, no creo que lo vayan a repescar, no, la rompió tanto que volvió al Getafe y lo vendieron en 18 millones al Nápoles. Bueno, a veces el problema económico hace que también haya una fractura ahí deportiva, que pierdas talento deportivo, y por otro lado, pues si haces las cosas bien y eres capaz tú de hacer esas apuestas con esos jóvenes, venderlos y luego que ese dinero se reinvierta otra vez y se dirija un porcentaje a primer equipo y otro porcentaje a fútbol base para volver otra vez a repetir la operación, pues entonces el equipo cada día se va a ir haciendo más grande y se lograrán los éxitos deportivos. No sé si te respondí. Muy bien. Creo que nos quedan dos últimas preguntas. Venga. Perdona, que no quiero, pero es que había una mujer ahí. Perdón. ¿Cómo se llama? En la tercera fila, que creo que has levantado antes, que habías levantado la mano, por aquí te he visto. Sí. También, que no se nos escape. Por aquí delante. Sí. Adelante con la pregunta. Déjame hacer un inciso, por favor, que me está diciendo Luisma. Y en medio de todo, el míster tiene que hacer el equipo. En medio de todo ese tinglado que está Mauro, el propietario y además el que verás que gane también, claro, ¿no? Sí, y espérate, y tiene que ganar. Es el colmo. Esa es la lectura que un poco trasladar del fútbol profesional. Entre todo ese tinglado que tiene el club con la dirección deportiva, con los intercambios económicos, tú tienes que hacer el equipo y ganar. O sea, Pero es el fútbol moderno, ¿eh? Tengo un amigo que decía, y perdóname, ya acabo, ¿eh? Tengo un amigo que decía, el fútbol es todo esto y el verde es lo demás. Por eso digo, todo lo que hay alrededor de esta historia es amplio, grande. Vale. Ahora sí, continuamos. Pregunta. Bueno, buenas a todos. Para mí es un privilegio estar acá. Vengo de Uruguay, justo que hoy mencionaba ahí.
Estoy viviendo en Tenerife, así que estoy muy feliz de estar acá. Y colaboro con el club Aldea Blanca, soy entrenadora, pero ahora estoy colaborando con ellos, con la categoría pre-benjamín. Y bueno, me gustaría preguntarle al seleccionador qué tan difícil es, teniendo a los mejores jugadores, llegar al 11 titular. Si es una tarea muy difícil, si depende del entrenador, del seleccionador, porque creo que al tener a los mejores no debe ser algo fácil. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica. Verónica, lo que sería complicado es hacer un buen equipo con malos jugadores. Ese sería el lío. Aquí, no, afortunadamente, creo que, insisto, repito, somos unos privilegiados, podemos contar con los mejores futbolistas del mundo, en mi opinión, y normalmente te equivocas pocas veces, son muy buenos, pero sí hay que dotarles de esos otros aspectos a la hora de formar equipo. Para mí la palabra clave es nuestro caballo de batallas, que entiendan que el talento individual tiene que estar siempre al servicio del colectivo, no al revés. Que formamos un equipo. No es fácil, por eso que circunstancias comentaba antes Miguel Ángel, nuestras concentraciones son cortísimas, jugadores a veces que vienen y se encuentran en una competición muy importante y no han coincidido nunca, y tienes que hacer equipo, pero sí se sienten arrastrados porque la mayoría sí tiene ese sentimiento. Entonces, a la hora de elegir jugadores y hacer tu plan de juego, tu equipo, pues tienes que valorar muchas cosas, pero fundamentalmente entender que los protagonistas son los futbolistas y intentar poner a los mejores dentro de ese plan de juego. Un poco tiene que ver, yo creo que atendemos poco las condiciones del rival a la hora de confeccionar un equipo, reforzamos mucho lo nuestro, hacemos fuerte en nuestro sentimiento, en nuestra idea, pero son decisiones que tiene que tomar un entrenador. A veces te equivocas, pero siempre te equivocas, y como somos entrenadores, que es lo más fácil equivocarse cuando uno toma decisiones antes. Cuando no te equivocas nunca es después. A posteriori todo el mundo opina, pero hay que tomar decisiones antes. Entonces, bueno, intentas eso, es buscar un equilibrio, conoces a los jugadores, sobre todo conocer muy bien a los futbolistas. Y como tú quieres saber en ese plan de juego lo que vas a exigirles, que sepas que lo que vas a pedir a cada jugador está directamente relacionado con ese plan de juego, ¿no? Ahí tendrás menos margen. Luego está el día a día, pues que un día estás más acertado y otro menos. Para eso existen las sustituciones. Y que entiendan que se forma un equipo. Un equipo es desde el primero hasta el primero. Ahí todos son iguales. Y una vez jugarás más y otras veces menos. Eso es ese sentimiento de equipo. Intentamos conseguirlo y creo que hasta ahora lo hemos conseguido y ese es el camino que queremos seguir recorriendo. Muy bien. Gracias, Verónica. ¿Más preguntas? Dos más tenemos antes de finalizar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro y agradecerles la ponencia de esta tarde aquí. Como tengo plena confianza en nuestro seleccionador Luis de la Fuente, me preocupa más nuestro Club Deportivo de Tenerife. La pregunta va para ti, secretario técnico, ante una leyenda como David Amaral. ¿Cuándo va a cambiar la situación de la cantera? ¿Cuándo podremos decir estamos a la altura de la Unión Deportiva? Mauro, tú que eres un hombre de la tierra, apuestas por ser el hombre que por fin puso nuestra cantera en el tapete, y yo creo que es un momento adecuado que la contestes ante el seleccionador. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Nosotros, yo en este caso llegué el 2 de abril de la temporada pasada. Este año hemos incorporado a Jonathan Vega a la estructura de captación de la entidad, ¿no?, para el fútbol base. Se han incorporado también Dani Hernández como preparador de porteros también de fútbol base y demás personas que entendemos que harán mejorar ese talento que tenemos. El fútbol base, hay que diferenciar formación y captación. Tenemos que ir de la mano, ¿no? A mí me encanta el Villarreal y es un equipo en el que yo admiro y los conozco también mucho, hablo con ellos para aprender de ellos, porque no solo forman, sino captan. Es decir, nosotros debemos de ser formadores, pero captadores también. Aquí tenemos mucho talento, sí, pero también hay que ir a buscarlo, hay que cogerlo y traerlo, y luego darle esa formación. Creo que estamos, yo diría, en pañales, pero aún así
pañales porque hemos empezado ahora, ¿no?, en esta temporada, pero aún así se están viendo unos resultados bastante buenos. Tenemos ahora mismo al Tenerife B peleando el liderato para ascender directo, tenemos a los juveniles B y Fundación liderando las tablas clasificatorias, al cadete autonómico igual. Yo creo que estamos dando los pasos adecuados y es cierto que en estos últimos años el club pues, ha sacado pocos jugadores canteranos, pero es una obsesión para todos nosotros el tratar de tener el mayor número posible de jugadores canteranos, ¿no? Ojalá y en un plazo medio, porque sabemos que a corto plazo no es fácil, podamos hacer que cambie la opinión de mucha gente que piensa como tú y que tiene parte de razón porque es una evidencia, ¿no?, que ha pasado en estos años, ¿no? Bien. Última pregunta. Buenas tardes, soy Miki Duque, entreno en el Club Deportivo Marino y la Marino Academy y mi cuestión es la siguiente. Hace un par de semanas escuché una entrevista con Luis Miguel Carrión, entrenador del Real Oviedo en Segunda División, y él decía que tiene una frase que es el trabajo técnico suma, el táctico suma, el físico suma, pero el mental multiplica. A mí me encantó esa reflexión y bueno, como ustedes tienen todos mucha más experiencia que yo como entrenadores y aprovechando que es la última pregunta, pues me gustaría conocer la opinión de todos al respecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿David? Sí. ¿Cómo te llamas? Miki. Vamos a ver. En el fútbol cada uno tiene su frase, sus historias y vale todo. Luego todo eso hay que llevarlo a la práctica, todo. No decirla y quedarse en la mitad del camino. Yo no estoy diciendo que el Carrión, el entrenador del Oviedo, no las lleve, que creo que está haciendo un súper trabajo, tanto en el Cartagena como en el Oviedo este año, como en los demás equipos que ha estado. Lo único que te digo, yo también oigo entrenadores que son campeones del mundo con Argentina, y hay una frase que le dice Luis César Menotti, dice, fíjate si el fútbol es generoso, que evitó que Bilardo estudiara medicina. Vale. Traspásalo a los jugadores. Ahí tiene, no sé si ustedes se acordarán de un partido Atlético Madrid, seguro que Luis, que es más de mi época, Atlético Madrid, Celtic de Glasgow, de Copa de Europa. En Glasgow era un extremo derecho, Gordon Strachan, un escocés, entrenador del Celtic. Así que esto, te quiero decir, Miki, que esto vale para todo. Declaraciones de Gordon Strachan. El fútbol es un juego bonito, pero los futbolistas lo complican. Contestación de Jimmy Harsenbach, aquel jugador famoso del Ajax que estuvo en el Atlético de Madrid. El fútbol es sencillo, pero los entrenadores con sus charlas lo hacen difícil. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final estamos entre una nube de declaraciones y tal, y al final todos tienen su opinión, tan respetable, porque el fútbol, como bien decía Eduardo Manuel Vázquez Montalbán, este escritor español muy famoso, que es una actividad, no, es una religión que se extiende tanto que es la religión más extendida del planeta. Entonces cabe todo tipo de declaraciones, cabe todo tipo de posibilidades de que puedas oír entrenador contra jugador, jugador contra entrenador, entrenador contra el tema físico o con el tema metafísico y todas estas historias. Entonces, al final, alguien dijo por ahí, me parece que Bobac, ¿se llamaba? Movac. Sí, decía que los... Y Movac. No culpen a mis padres. No, perfecto. No, que va. Decía que el tema de las declaraciones altos que se salían de desmadre y todas estas historias, normal, que se salgan. Porque tenemos acceso a todo, como bien decía
Mauro el tema de las redes, o el míster y tal. El tema de las redes, de todo tipo de prensa, que también hay que poner también el papel importante de la prensa, que también, gracias a ello, un poco, pues, el tema de hablar del fútbol, pues le ha dado un eco mundial, y el fútbol es, indudablemente, el deporte, como todos sabemos, deporte real. Pero también esto ha tenido que ser por algo, ¿no? Por una expansión también de los medios, que eso no quita de que hay medios y medios. Entonces, a lo que vamos, si todas estas declaraciones tienen contenido y tienen traslado, indudablemente siempre hay gente que está afectada. Indudablemente, si tú te ves envuelto en una cosa que no has estado, pero has salido, estás afectado. Muy bien. Luis, sí, brevemente, pues nada, yo creo que ser jugador de fútbol es una actitud global, aspecto físico, técnico, táctico y mental. No sé si tiene más importancia uno que otro. Yo creo que si falla alguna de esas 4 patas, el futbolista no funciona. Entonces yo creo que tienes que estar equilibrado en todos esos aspectos, ¿no? Y yo creo que el que verdaderamente triunfa no es el que destaca solo en uno y los demás es un desastre, que normalmente un jugador de élite nunca lo es, todo lo contrario. Pero creo que es una buena piedra de toque, un buen punto de partida, ese equilibrio en todos esos aspectos, que es lo que te da precisamente esa racionalidad y ese comportamiento equilibrado a la hora de competir. No sé en qué porcentaje, me parece la frase queda bonita, como bien dice David, pero la realidad, pues creo que todos los aspectos son muy importantes. Muy bien. Bueno, antes de cerrar el acto, queremos, por favor, invitar a subir al presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, don Alejandro Morales Mansito, que también está con nosotros en este auditorio de ADEGE en el día de hoy. Presidente, muy buenas. Buenas tardes. Su valoración sobre el evento. ¿No? Sí, buenas tardes. Nada, pues parece ser que tengo que dar unas palabras, ¿no? Sí, por favor. Nada, agradecerle a todos que estén hoy aquí, agradecerle al seleccionador, a Miguel Ángel, a David. Hoy me he reído bastante de David, pero dice cosas muy serias, pero con el tono ese que en la vida es el que vale la pena y es el que nos hace que cada día nos podamos levantar y decir la vida es bonita, el fútbol es bonito. Gracias Mauro, gracias Luisma. Y gracias a todos ustedes, y la Federación, como no puede ser menos, intentará que todos estos actos que estamos haciendo sigan en el futuro, porque esto va en beneficio del fútbol, y el fútbol son todos ustedes. Muchas gracias. Que no se vaya, decía el presidente, porque también vamos a pedir que suba a Luis Figueroa, presidente del Comité de Entrenadores de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, don José Domingo Reverón, responsable de la Escuela de Entrenadores de la Federación, porque cada uno de ellos va a comenzar a otorgar un obsequio a nuestros ponentes en el día de hoy. Alejandro Morales Mansito entrega al seleccionador español, don Luis de la Fuente. Adelante. Enseguida que nos llegue el obsequio, como decía, entrega Alejandro Morales Mansito al seleccionador Luis de la Fuente. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Gracias, Ay, perdón. Gracias. También para Miguel Ángel España, por favor. Entrega también el presidente Alejandro Morales Mansito. Para David Amaral, por favor, David, entrega Luis Figueroa. Para el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, Mauro Pérez, entrega José Domingo Reverón. Pues Alejandro Morales. Ahora sí, Luis Hernández entrega José Domingo Reverón.
Bueno, ahora por favor pedimos a todos que nos pongamos delante para realizar la foto de grupo. Sí. Y Adolfo, por favor, concejal también del Ayuntamiento de Adeje, para que suba con nosotros. Vamos con el obsequio, sí, recuerdo. Y se puedan colocar Venga, para esta sí, foto de grupo, adelante. para ya despedirnos en el día de hoy. Sí. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por haber venido, reiterando por supuesto al Ayuntamiento de Adeje las gracias por haber cedido en el día de hoy este auditorio, por supuesto a todos ustedes, entrenadores, entrenadoras de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Hasta la próxima, gracias por haber estado.